Durante el mes de marzo, registre su dominio .com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. (01800-087-2423) es la vía de comunicación que tenemos para todas las personas que nos escuchan en la República Mexicana, y aprovecho la ocasión para darles la bienvenida a una nueva emisión de su programa Testigos del Crimen. Estoy como siempre con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? La verdad, muy contenta y muy acalorada, ¿eh? Completamente, la ola de calor es apabullante y pues prácticamente estamos derritiéndonos. Al igual se han derretido los bombones con chocolate que amablemente nos trae nuestro querido productor Abel Cobos. Sentada en un témpano de hielo se encuentra nuestra querida Paulina Villavicencio, el otro lado del estudio, y tenemos también vías de comunicación para que la gente contacte con nosotros en todo el mundo, Lupita. Claro que sí, tenemos www.testigosdelcrimen.com para que dejen su comentario. Pueden escribirnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuencia0.com.mx. Y fíjate que tenemos muchísimas comunicaciones que tenemos pendientes de comentar, querida Lupita. Claro que sí, bueno, tenemos una gran cantidad de hace muchos días, algunos tantos fines de semana. Por ejemplo, me llama mucho la atención el de Jax, que nos habla acerca del destripador de Yorkshire, en donde dice que, oye, solo comienza a asesinar, como que suena un poco violento el asunto. No es que se le haya ocurrido, y sí lo quiero aclarar, de que de la noche a la mañana empezó a matar. Uh-huh. Al parecer, todos los asesinos seriales, sin querer, de la noche a la mañana se les ocurriría levantarse un día y empiezan a matar, ¿no? Uh-huh. No. Seguramente en parte de esta historia que tiene, algo lo detonó, como lo hemos explicado, dicho, comentado, analizado muchas veces. Algo en su historia, algo en ese momento, algo de lo que estaba viviendo lo detonó, y entonces fue cuando empezó a matar. Sin embargo, lo que habíamos comentado en el podcast es que no tenemos como que ese detonante. Un punto de referencia claro. Exactamente, no tenemos aquello que encendió la mecha, al menos dentro de la historia que nosotros hemos podido ir averiguando, etcétera, en diferentes fuentes, como para decir esto fue lo que lo llevó a iniciar todo. Pero sí tuvo que tener algún motivo, no fue nada más de que, se le ocurrió empezar a matar y ya. No, sí está así como que muy violento el asunto, pero sí tiene que tener a fuerzas algún motivo. Sí, podemos rastrear en su caso, y ya lo comentamos en su momento, toda esta violencia con la que Peter Sutcliffe vivió desde su infancia, el bullying al que fue expuesto. Vaya, hay muchísimos factores, pero uno claro, tal cual, un detonador, un punto definitivo, pues no lo hemos identificado. Así que, bueno, queda contestada esta pregunta. Fíjate que nuestra amiga Lorena, que no nos indica su apellido, asumo que es Lorena Mercado, pero bueno, tú sabrás de quién se trata, nos envió un correo electrónico bastante interesante. Me voy a permitir leerlo. Hola, yo valoro mucho su opinión y es por eso que me gustaría saber qué piensan en cuanto a la tortura a animales. Desde mi punto de vista, la tortura a cualquier ser vivo, sin embargo, veo que mucha gente dice, tortura, uy, sí, qué malo, y al siguiente domingo se van a las corridas de toros o peleas de gallo, o de perros, o alguna otra de esas salvajadas. Para mí es torturar a un animal y encima celebrar su sufrimiento como algo bueno y divertido, disfrutar de su desesperación y finalmente de su muerte. Yo sé que una de las primeras características de un asesino en serie es la tortura de animales pequeños. ¿Qué pasa con la gente cuando disfruta de esa tortura y un asesinato de un animal? Grande, lo que quieran, pero al fin y al cabo en desventaja con un ser humano entrenado. Yo llamo a esas personas psicópatas de closet, pero pocos de ellos entienden que es psicópata. Por favor, díganme su opinión al respecto. Saludos, Lorena. Muchas gracias, Lorena, y definitivamente yo
si hay una de las cosas que aborrezco es el maltrato a los animales, y por la sencilla razón de que el maltrato a los animales es uno de los primeros pasos hacia la violencia en contra de los humanos. Sí, yo creo que es una de las cosas en donde se empieza a observar la falta de respeto a la dignidad por la vida. Sí, no sin importar sea la vida. Cuál. Uh-huh. Sean plantas, porque a veces creemos que porque es una planta, es un árbol o lo que sea, no siente. No, sí siente. Uh-huh. Tiene terminaciones, tiene toda una vida interna, ¿no? Nada más que no grita de una forma diferente, uh-huh, que es inaudible para nosotros. Pero el maltrato a plantas, a animales y obviamente a seres humanos, bueno, pues es algo inadmisible en cualquier nivel, ¿no? Sí, no, yo no encuentro gracia alguna en que un tipo vestido con un trajecito ajustado salga a una arena a clavarle picos a un pobre animal indefenso como es un toro. Bueno, habrá algunas personas que le llamen a esto una forma de arte, puedo pelearme con muchos de ustedes, a lo mejor quienes son afectos a este tipo de expresiones, pues ya ahorita nos están odiando, pero pues vaya, es palpable que es un acto reprobable y yo para nada, Roberto Coria, no encuentro nada de gratificante o estimulante o atractivo en ello. En lo absoluto me uno a eso, junto con todo lo que menciona de peleas de perros, de gallos, de caballos. El otro día, por ejemplo, vi una imagen en YouTube donde utilizan a un perro vivo como carnada para un tiburón. Sí, por ejemplo, ¿no? Qué salvajada, no entiendo. Sí, que es algo en donde aquí lo hemos platicado mucho y yo creo que tiene razón en que son sociópatas y sobre todo psicópatas encubiertos, porque ya sabemos que aquí que uno de los rasgos relevantes es el maltrato a animales, uh-huh, en diferentes etapas, pero es precisamente la cosificación igual del animal, es decir, no hay algo que para ellos represente vida, uh-huh, sino es un objeto, es una cosa, hemos de diferenciar siempre, es una cosa que les va a llevar a una disque gratificación, en una apuesta les va a hacer ganar dinero y todo este tipo de cuestiones. Entonces, como que hay muchas cosas que pensar, ¿no? Ya para finalizar con este comentario, hay un cuento maravilloso de Roald Dahl que se llama La máquina de sonido. Lo han hecho en múltiples ocasiones. Si ustedes abren YouTube y le ponen The Sound Machine, no la de Gloria Estefan, podrán encontrarles una historia bastante escalofriante, porque se trata de un hombre que construye una máquina para poder escuchar todos los ruidos de la naturaleza, y la cuestión es que cuando cortan el pasto, cuando graban un te amo en un árbol, escucha el grito de esos seres vivos que son pues los vegetales, los elementos de la naturaleza. Es escalofriante, el hombre termina volviéndose loco. Yo creo que cualquiera de nosotros, si pudiéramos escuchar todo el daño que le hacemos a nuestro medio ambiente, uh-huh, llegaríamos a ese nivel. Claro que sí, por supuesto. Entonces como que es una invitación a reflexionar acerca de nuestros actos con otros seres vivos, ¿no? Y tenemos más correos electrónicos. Tenemos a Carlos Hurtado, muchísimas gracias, Carlos. Ivania Marcela también nos saluda. Nuestro querido Cudberto Enríquez Pineda, que ya estuvo por aquí con nosotros de invitado, nos hace varios comentarios sobre nuestros programas de tortura. Le gustaron mucho y vale la pena leer toda la bibliografía que Cudberto, como buen especialista en el tema, nos ha recomendado. También nuestra amiga Anabel Ruiz nos saluda, Nora Lápido también, y Héctor Juárez también nos manda bastantes comunicaciones y nos hace algunas sugerencias que ya han quedado debidamente sentadas en los comentarios de nuestra página web. Claro que sí, por acá también nos ha escrito Alejandro Cintora, que nos saluda y que también quiere un saludo. Pues te saludamos mucho, Alejandro, mil gracias por escucharnos. Y dices que bueno, que ojalá y nos tardemos menos para subir los programas. Nos encantaría, sin embargo, también es debido a la carga de trabajo, sí, y consideración de nuestro querido productor Abel Cobos, en donde a veces se le junta un poco el lavado con el planchado. Sí. La verdad. y porque vale la pena mencionarlo, Abel no nada más es productor de Testigos del Crimen, tiene muchísimo trabajo, entonces a veces no es posible cumplir con la religiosidad de los tiempos en que se sube este programa, pero por ahí alguna de nuestras amigas nos decía que era una tortura esperar nuestros programas. Sí. Por favor, espero que disfruten. Ténganos paciencia. De que llegan. De que llegan. Eso sí, ténganlo por seguro. Nada más tengan esa paciencia necesaria. E igual, Mireya Aide Fernández Ramírez nos manda felicitar
y nos dice que de repente le cuesta un poco de trabajo inscribirse al boletín, bajar el calendario, en fin, varias cuestiones que vamos a comentarles tanto a nuestro productor como a Paulina Villavicencio para que nos te ayuden haciéndote llegar un correo ahí junto a los indicativos que se tienen que seguir paso a paso para poder hacer todo lo que necesitas. Y fíjate que yo deseo darle las gracias a no solo a las personas que nos escuchan y que apuntaron amablemente que me vieron en el canal 22 de la televisión aquí en México. Gracias por sus comentarios. Espero que hayan disfrutado de la horrible presencia de esta persona en las cámaras de televisión. Y le quiero agradecer muy especialmente a Laura Barrera, a Julio Patán, conductores del programa noticioso de Canal 22, Carla Torres, Verónica López. Muchísimas gracias por sus atenciones. Y pues bueno, hay muchísimas cosas más que comentar. Hay un programa maravilloso en alcance a nuestros programas de tortura que vi en Discovery Channel que se llama Máquinas de Maldad. No sé si tú lo tuviste Yo lo he oportunidad. visto en varias ocasiones, lo han pasado en diferentes momentos. Y la verdad sí llega a ser espeluznante ver cómo la creatividad y el ingenio humano puede llegar a tal grado para simplemente destruir y aniquilar a otro ser humano. Es impresionante. Sí, verdaderamente te deja frío. Así que bueno, pueden ver estos programas en la televisión de paga, en alcance a las emisiones que dedicamos a la tortura y bueno, fueron 2 partes que afortunadamente ustedes aceptaron bastante bien. Y han ocurrido varias cosas, Lupita, en el ámbito criminal que vale la pena que comentemos. El 29 de mayo pasado, el productor musical Phil Spector fue condenado a 19 años de cárcel por su vínculo con el homicidio de la actriz y hostess y anfitriona de restaurantes, Lana Clarkson. Ya a lo mejor podemos dedicar un poco de espacio con más amplitud a esta noticia. Y apenas el pasado 4 de junio, David Carradine, el famoso Washan Kane de la serie Kung Fu, apareció muerto en su habitación en el hotel Swiss Hotel en Bangkok, en Tailandia. Una cuestión conmocionante e impresionante. Por supuesto, porque aquellos que éramos seguidores de la buena serie de Kung Fu y todas sus enseñanzas, pues quedamos así como que, pues, ¿qué pasó? Porque la primera versión era, se suicidó, se mató con una cuerda que utilizó del mismo hotel, en fin, todas estas cosas. Y ahorita ya que empezaron a soltar información, de repente así como que vean, a ver, ¿cómo que se mató? No puede ser, si estaba para filmar una película, en fin, ¿no? Y bueno, parece ser que todo indica que fue una muerte accidental debido a lo que se llama asfixia erótica. Entonces, como que se le pasó un poquito la mano y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Y fíjate que me recuerda mucho, fue un accidente trágico, cierto, pero el protagonista de las películas Kill Bill, lo podemos recordar mucho en ellas, más que emblemática su aparición. Su familia ha manejado muchas teorías de que lo mató una secta de arte marcialistas porque David Carradine iba a divulgar algunos secretos de esta logia. Vaya, hay muchas historias, ¿no? Es muy difícil aceptar la muerte imprevista de una persona, de un ser amado, y pues estas circunstancias pues no son las mejores. Involucrada en una faena de asfixia autoerotizante, pues ya le pasó a Hutchins, a este hombre de In Excess, ya le pasó en su momento, no es nada nuevo. Se les pasó tantito y bueno, ahí ya quedaron, ¿no? Pero murió con una sonrisa, seguramente. Sí, lo más seguro es que sí, entonces esperemos que bueno, todo aquello que dejó aquí en vida sea un buen legado para todos, para todos los que pudimos disfrutar de sus actuaciones y de las enseñanzas a través de todo esto. Y bueno, va a haber mitos como entonces estas muertes, digámoslo así, ¿no? Inesperadas. Sí, caray. Fíjate, bueno, ya vamos a entrar en materia porque ahora ya divagamos demasiado. Fíjate que le pedí a Abel Cobos que abriera nuestra emisión del día de hoy con el famoso, más que emblemático tema de Monty Norman y John Barry para las películas de James Bond 007. Yo siempre he dicho el último bastión de la masculinidad. Pero vaya, es bastante pertinente abrir con esta canción debido a que, pues vaya, el personaje que nosotros estudiaremos el día de hoy pareciera un villano sacado de las películas de James Bond por lo que respecta a sus pretensiones, a los sueños muy particulares que tenía. ¿Quién no ha soñado con dominar el mundo? Particularmente este señor que vamos a estudiar el día de hoy lo hizo. Estilo Pinky y Cerebro. Algo así por el estilo. De hecho no sería malo que le pidamos a Abel que busque algo de Pinky y Cerebro. Por favor, sería extraordinario.
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, Pinky cerebro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Pinky cerebro, Pinky cerebro, para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky y cerebro, Muy bien, pues la historia del señor Shoko Asahara es bastante impresionante y bastante insólita. Creo que ese va a ser uno de los programas más largos que haremos en Testigos del Crimen. Comenzaré narrando más o menos cómo inició sus primeros días. Él nació bajo el nombre de Shizuo Matsumoto el 2 de marzo de 1955 en Kumamoto, Japón. Él era el cuarto hijo, aunque algunas fuentes dicen que fue el sexto, de una familia muy humilde de artesanos. Él nació en una pobreza extrema, en una casa con piso de tierra, con toda la adversidad habida y por haber. Él tenía glaucoma infantil, lo cual le llevó a perder la visión del ojo izquierdo y parcialmente la del derecho. Él era muy tímido, sufrió bullying, nuevamente la figura del bullying recurrente en la escuela. Posteriormente ingresó a una escuela para débiles visuales y como ustedes saben de que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues él se convirtió en un chico convenenciero y la miseria y las privaciones lo llevaron a acunar una ambición muy secreta. Él quería ser rico. Él se cultivó en cuerpo y alma, estudió acupuntura, estudió yoga, aprendió, todo lo mejor posible, obtuvo las mejores calificaciones, se volvió cinta negra en judo. Él aspiraba a desenvolverse en el medio político. Él tenía muy, muy claro que esto era el único vehículo que le iba a permitir cumplir sus planes. Él buscó ingresar a la Universidad de Tokio, pero lo rechazaron. Entonces, él desarrolló un resentimiento profundo en contra de la sociedad. Sí, que esta era una de las principales características que lo van a acompañar a lo largo de su vida, porque después de todo esto, va a conocer a una joven llamada Tomoko con quien va a contraer matrimonio, tiene 6 hijos y él sigue como que muy encaminado en todo este tipo de cuestiones. Y los suegros le prestan el dinero para abrir una clínica de acupuntura, pues se ha especializado en todo esto, y lo cual no es nada raro porque estamos hablando de toda la cultura oriental, en donde esto es lo principal que se solicita como ayuda ante la salud. Uh-huh. Y esta clínica, para su buena fortuna, tiene éxito, le va muy bien y empieza a amasar una fortuna bastante interesante, bastante considerable, pero él sigue sintiendo como un hueco, como algo que no lo llena, como que algo le falta. Sí, él no encontraba gratificación en haber amasado esta fortuna, en haber alcanzado el éxito material, que eso era ya más que evidente. E incluso él, un chico de extracción humilde, se casó con una chica de una buena familia, acaudalada. Sí. Y obviamente esto parecía no ser suficiente. Él buscaba crecimiento espiritual. Entonces ingresó a una secta, una religión de corte budista llamada Agonshu, la cual empleaba la tecnología para difundir su mensaje. Tenía su propio canal de televisión satelital. Y su entrenamiento consistía en una meditación de 100 días y en desprenderse de toda atadura material, es decir, los miembros de la Agonshu tenían que donar todo su dinero, todas sus posesiones a la religión, para que pudieran ellos crecer espiritualmente hablando. Matsumoto desertó, se desilusionó, se desencantó de ver esto y lo hizo con la idea de crear su propia religión. Él dijo, esto no me funciona, voy a hacer mi propia religión. Sino como que ya llevaba un largo camino recorrido. Y fíjate que esto es interesante porque, hablando desde la clínica, yo de repente he escuchado y he visto a varios pacientes en donde cuando llegan a consulta, no sé, ya pasaron, no porque sea algo malo, negativo, desfavorable, jamás. Yo creo que todo tiene una parte muy buena y positiva, pero ya fueron a meditación, a flores de Bach, ya probaron algún tipo de terapia, no sé, algún tipo de, por ejemplo, que el de los 4 caminos, no sé, N cantidad de cuestiones. Y siempre una de las preguntas es, ¿y qué pasó? ¿Por qué no continúas? No, es que no me llenaba, es que me di cuenta que no era por ahí. Como que siempre se queda el hueco, pero aquí lo curioso es que siempre se busca que algo externo lo llene. Cuando tiene que salir desde lo interno. Del interior. Y esto, cuando estaba leyendo y explorando la vida de este Asahara, era precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Como que
es sí, pero no me satisface, o así no me convence, o ya le vieron un pero y entonces sigue la eterna búsqueda. Uh-huh. Y creo que es parte de esta insatisfacción interna y este desconocimiento interno, no quererse dar cuenta realmente de quién es y lo deposita afuera, que es lo que está haciendo él, ¿no? A nivel enorme. Porque digo, ya para decir, bueno, no, como que no me convenció, voy a crear mi propia religión. Sí, no es aquí eso, pues nada más la megalomanía, ¿verdad? a todo lo que da. Fíjate que precisamente hacia 1984, los primeros meses, creó la Asociación Aum de Magos de la Montaña, que obviamente inició como una escuela de yoga, de meditación, y tenía a Matsumoto como su supremo instructor. Él inició con solo unos cuantos seguidores, pero eventualmente comenzó a abrir sucursales a todo lo largo del Japón, porque se convirtió en esto en un éxito. El grupo predicó que solo los puros de alma sobrevivirían el Armagedón. Matsumoto entonces prometió la salvación a sus devotos, prometió cambiar el mundo, y cambió su nombre a Shoko Asahara. Cuando se entreguen a los movimentarios se les garantiza una vida perfecta de serenidad y amor no garantizado. Amor y serenidad. Ya era hora, caramba. Yo amo al líder. El líder es perfecto. Y bueno, ¿quieren conocer un poco más de la vida de este sujeto? ¿Qué les parece si lo comentamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El renombrado jefe criminal John Gotti, apodado por los medios El Don de Teflón, murió de cáncer de garganta en el penal de Springfield, Missouri, el 10 de junio de 2002. Conoce su historia de excesos, poder y violencia en nuestro programa 173. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Smithers, ¿por qué no he oído de este líder? Es rico y malvado como yo, pero él goza de exención de impuestos. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Un momento. Claro, creo que tengo un buen plan. Para ustedes son un dios, ¿no, Smithers? Por supuesto, señor. ¿Se arrodillaría ante mí? Sería un honor. Sí, entonces haré mi propia religión. Con su propio símbolo. ¿Qué le parece esta acá? Eso ya lo tiene un cereal, señor. ¿Y le rinde culto? Más o menos. Y bueno, estamos aquí de regreso con toda esta megalomanía de Matsumoto, ahora llamado Shoko Asahara. Uh-huh. Espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Porque ya saben que yo de repente la pronunciación extranjera me sale un poco mal, pero es parte de, ¿no? Toda esta megalomanía de crear una religión y además el disponer, dirigir, hacer, en fin, como que empezamos a ver la expansión de su narcisismo. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios, el señor Burns. Saludos, pobres mortales. Ahora, además de trabajar para mí, podrán venerarme como su todopoderoso. Amén, señor. Fíjate que Asahara comenzó a viajar, bueno, ya le digo ya Asahara, ya no le digo Matsumoto. Él comenzó a viajar alrededor del mundo para predicar la palabra de la Aum, de su propia religión. Hacia 1987 fue bendecido por su santidad, como le dicen, el Dalai Lama. Una cosa, pues vaya, que a él le representó muchos beneficios, muchas bondades. Escribió su primer libro, Secretos para desarrollar tus poderes espirituales. Se convirtió en un bestseller, una cantidad de ventas impresionante. En este libro, él prometía ayudar al lector a desarrollar poderes como la levitación, la habilidad de leer la mente de las personas, la visión de rayos X
y anticipar el futuro. Eso lo quisiera yo para ver quién va a ganar el partido al rato, o para ganar los pronósticos, qué sé yo. Una cosa por el estilo, no nos vendría nada mal, mi querido Roberto. Y él ofrecía sesiones personales de iluminación, y estoy haciendo estos guiones para la palabra iluminación, por $350. Obviamente esto incrementó notablemente su fortuna. Por supuesto, en donde ya empezamos a ver esta parte contradictoria de sí mismo, en donde no le gustó una religión, en donde se tenía que desprender de todo. Él mismo imponía este desprendimiento. Claro, el desprendimiento era para los demás, no para sí mismo. No para sí mismo. Entonces, bueno, ya empezamos a ver todo este tipo de cuestiones que casi promete los poderes de Superman. Sí, casi. Fíjate que por ese momento presentó al gobierno japonés su moción o su petición para constituirse como una religión plenamente establecida. Él cambió el nombre de la agrupación como la Suprema Verdad Aum, con la intención, pues bueno, de convertirla en una religión. Comenzó a expandir su imperio. Él pedía a sus seguidores donar todos sus bienes materiales a la causa. ¿Qué? Me uní a los movimentarios, también ustedes. ¿Qué? Solo tuve que darles todos nuestros ahorros, las escrituras de la casa y un convenio de 100 años de trabajo. Yo no puedo aceptar eso, Homero. Marge, cuando entro a un culto clandestino exijo algo de apoyo de mi familia. Papá, ¿te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro. Mata a la niña. ¡Homero! ¿Qué dije? Iglesia, culto, todo es lo mismo. De todos modos, los domingos nos aburrimos. ¿Eso va a cambiar nuestra vida? Claro que no. Solo nos vamos a mudar al conjunto agrícola de los movimentarios para servir al líder. No dejaré mi casa. Sí la deja, porque ya es nuestra casa. La convertiremos en centro de bienvenida para este distrito. Y no nos costó un centavo. El grupo crece en adeptos de cientos a miles. Y cómo no, vendía, por ejemplo, una dosis de su sangre bendita por una cantidad de miles de dólares para que la gente la bebiera, y este elixir, la sangre de Asahara, pues que supuestamente tenía propiedades mágicas y que brillaba en la oscuridad y que le daba poder a la gente y no sé qué, pues pudiera ingerirla a la gente acaudalada. Por ejemplo, él también, un frasco de agua con la que se bañaba, que supuestamente tenía poderes mágicos sanadores, se vendía hasta en $800. Espérame tantito. Fragmentos de su barba, las amarraba y las vendían como infusiones para té. Y las vendían a una cantidad impresionante. Por ejemplo, estos infusores los vendían en $375. Fíjate que ahorita que dices todo esto, bueno... Está de locos, sí, ¿no? Leyendo, sí, bueno, son de esas cosas simpáticas, pero estoy recordando a mis queridísimos alumnos de mercadotecnia, que por ahí les he dado alguna materia relacionada con psicología y algo del consumidor, todo este tipo de cuestiones de la conducta, en fin. Y bueno, o sea, mejor que este marketing... ¿Qué puede haber? Es impresionante, ¿no? La verdad es que sí me da un poco de risa, porque es ver un delirio tan grande alrededor de todo esto, de creer que su sangre, el agua sucia, con todas las toxinas, todo lo sucio va saliendo de la propia mugre del cuerpo, que así te bañes diario y 2 veces al día, va a salir mugre, porque son todas estas células muertas que tienes que ir quitando, etcétera. Considerarlo como algo positivo y sanador y todo este tipo de cuestiones, realmente suena estremecedor. Empezamos a ver que además de el gran narcisismo y megalomanía que tiene, el delirio de grandeza es tan brutal que bueno, va a mercar con sus propios fluidos, ¿no? Es impactante, la verdad. Y ustedes seguramente han visto en nuestra página web una foto de Shoko Asahara. No era un hombre que se distinguiera precisamente por su buen aspecto y por su higiene. Bueno, el chiste es que él saboreó la fama y fortuna a más no poder. Él se daba una vida de rey. Él, por ejemplo, tenía autos, tenía yates, tenía todos los lujos materiales que se pueden imaginar. Tal fue su fortuna que compró unos terrenitos ahí al pie del monte Fuji y comenzó a construir los cuarteles generales del Supremo Aum. Ahí cientos de personas se reunían, acudían para escuchar la palabra del maestro Asahara y pues para dejarle bandejas de dinero. ¡Miren! El granero prohibido se está abriendo. Ay, mamá, estamos viendo pasar al líder. Nosotros trabajamos
estamos en el campo y él anda en Rolls Royce. Sí, debería viajar en avión, pero ¿qué se le hace? El líder me cubrió con su polvo, me favoreció a mí. Yo estoy más polvoso que vos. Ay, el nuevo consentido. Nunca he sido tan feliz. Impresionante, ¿no? Sí, bueno, y era todo el manejo que podía hacer del control que tenía sobre los demás. Aquí ya estamos viendo también como parte de esta personalidad la manipulación y el control hacia el otro, en donde le hace creer que unido a él va a poder obtener toda una serie, pues no sé, de cuestiones mágicas, de que va a poder compartir sus propios poderes, lo cual habla de un narcisismo a veces muy pobre de la otra persona, en donde si yo me junto con el inteligente me voy a volver inteligente. Uh-huh. Y esto lo creían y era parte de todo esto que aprovechaba. Fíjate que en torno a eso dices algo muy cierto. Para ascender en su organización, el aspirante debía donar todos sus bienes materiales. Donarle, digo, y no eran personas precisamente pobres las que se acercaban a él. Los ricos que estaban buscando, pues, iluminación, estaban buscando ese vacío existencial que sentían en sus... La paz espiritual, sí, ¿no? Era impresionante. Por ejemplo, él también, pues, vendía bonitos paquetes en los cuales la persona, obviamente que hubiera donado muchísimo dinero, podía ser entrenada a cambio de una pequeña fortuna, y a cambio le ofrecían hospedaje, que obviamente en una choza horrible, austera, dormían en el suelo, por ejemplo, y la comida toda incluida, que era dosis magras de verduras al vapor. Entonces, pues obviamente esto permitió que el negocio fuera prosperando, que se convirtiera en una continua bonanza. Él, como ya mencionamos, estaba convencido de que el Armagedón era inminente, que el fin del mundo iba a llegar, así como decía la canción aquella del mundo se va a acabar. Sí. Él comenzó, o él estaba muy consciente de que esto, según sus creencias, estaba ya a la vuelta de la esquina. Pero como el Armagedón se tardaba demasiado, dijo, vamos a darle un empujoncito, vamos a darle una ayudadita. Si estamos predicando en base a esto, pues obviamente debemos darle una pequeña demostración a la gente. Sí, porque uno de los riesgos es que la gente se pudiera cansar, pudiera entrar como que en una fase de reflexión momentánea, uh-huh, y decir, oye, como que no veo nada, como que esto a lo mejor es puro choro, ¿no? Pues fíjate que con toda su fortuna comenzó a reunir a una especie de Dream Team científico. Se rodeó de los mejores cerebros del Japón. Por ejemplo, estaba Hideo Murai, un astrofísico muy reconocido que se convirtió en su jefe científico en la secta. Masami Tsuchiya, un químico orgánico. Seiichi Endo, un ingeniero genético, un biólogo molecular. Y bueno, creó complejos dentro de sus propios cuarteles dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología de armamento. Estaban desarrollando rayos láser, emisoras de microondas y toda esta parafernalia que pareciera sacada de una película de 007, por eso abrimos con su tema, ¿no? Fíjate, una de las cosas que hace, bueno, yo no sé este tipo de cosas, pero me voy a juntar con aquellos que me puedan alivianar en todo este tipo de cuestiones. Y sigue prometiéndole muchas cosas a la gente, así como esta paz, reencontrarse consigo mismos, etcétera. Yo cuando estaba leyendo todo esto, a mí lo que me vino a la mente es un extraordinario estafador. Completamente. Llena el perfil del que va a engañar y estafar, tanto en lo económico como en lo afectivo. Sí. Y aquí se está haciendo cada vez más grande, y lo que está buscando es probar el poder que tiene y el control que tiene sobre los demás. Pero es un estafador. Pareciera que practicaba una especie de lavado de cerebro, y no era extraño que sucediera lo que tú anticipaste hace un momento, las inconformidades, uh-huh, el desencanto. Muchos padres de familia se quejaron porque la UM les prohibía cualquier contacto con sus hijos seguidores del culto. Tenían muchos jóvenes entre sus adeptos. Los que intentaban abandonar la secta eran salvajemente castigados, incluso asesinados, muchas veces bajo el ojo supervisor de Asahara en persona. Voy a salir de aquí, así que déjame pasar. Señora, aquí la gente puede irse cuando quiera.
por ejemplo, la policía no hacía mucho caso a las demandas de la gente, los padres de familia comenzaron a batallar. Queremos ver a nuestros hijos, entonces contactaron a un abogado joven de 33 años, brillante, llamado Tsuzumi Sakamoto, para demandar a la UN por la privación ilegal de la libertad de sus familiares. Sakamoto lleva su cruzada a los medios de comunicación, generó una muy mala publicidad para la secta. A pesar de todo esto no tuvo éxito, entonces Asahara decidió poner fin al problema. Él ordenó a un grupo de sus seguidores más cercanos que solucionaran el problema con el señor Sakamoto, de tal suerte que los hombres entraron brutalmente a su casa, terminaron asesinando al abogado, a su esposa y a su bebé. Por ejemplo, cuando le mostraron a Asahara que habían realizado al pie de la letra sus designios, Asahara les dijo: no se preocupen por el niño, renacerá en un mundo mejor. Asesinato a sangre fría. Sí, y bueno, completamente directo a negar esta parte mala, esta parte malvada que tenía y que obviamente la difundía con todos los adeptos. ¿Qué sucede? Como buen narcisópata está tratando de controlar, nuevamente vemos el control, aquí va a ser por todos lados parte de esta manipulación. ¿Qué va a llevar o en dónde lo va a poner? En la disposición que tiene acerca de las otras personas. Y aquí no siente culpa, no hay remordimiento, no hay una parte en donde diga me siento mal, estoy intranquilo, creo que esto no debería de haber sido, si estamos buscando este encuentro interno con nosotros mismos y lo espiritual. No siente absolutamente nada. No, incluso, por ejemplo, su jefe de prensa, él mismo, hizo un comunicado donde se deslindaba completamente de cualquier responsabilidad en la desaparición, porque para ese momento pues obviamente no se sabía que el hombre había sido asesinado, simplemente entraron en la noche en su casa, los mataron y se llevaron los cadáveres y los fueron a botar por ahí en algún bosque apartado. Él dijo: yo no tuve nada que ver con la desaparición del abogado. La policía hizo una investigación bastante superficial, a pesar de que encontraron una placa que decía AUM en la escena del crimen. Casi tarjeta, Casi ¿no? dejaron la tarjeta de presentación. Pero Asahara se lavó las manos diciendo que habían hecho más de 4,000 placas y que la UM era un grupo bastante popular, cuando realmente habían hecho nada más como 100 para miembros muy selectos del grupo religioso. Pero bueno, al fin y al cabo la policía como que no le hizo mucho caso al asunto, y al poco tiempo la noticia pues dejó los encabezados. Ya no hubo más repercusiones, pareciera se enfriaron los ánimos. Sí, pareciera que Asahara se salió con la suya y de alguna manera pues reforzó su confianza. Sí, claro, está enrolado en toda una cuestión en donde él dice y decía de los demás y en donde él puede salirse con la suya fácil y tranquilamente, ¿no? A tal grado que, bueno, después de tanto revuelo va a visitar Rusia. Exacto. Y aquí nuevamente tiene un éxito arrollador. Cientos y miles de personas se le unen junto con otros tantos millones de dólares, rublos, todo aquello que se pudiera conseguir y contar como dinero, él lo aceptaba, ¿no? El hombre, además de obtener todos estos adeptos en Rusia, quería hacer contactos para conocer más sobre toda su potencia bélica, para poder desarrollar pues el inicio de sus planes de venganza. Él pretendía atacar el corazón del Japón, asesinar a toda la clase política y erigirse como el nuevo soberano del país. ¿Quieren saber cómo pretendía hacerlo? ¿Qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. A ver, ¿qué tiene de maravilloso ese tipo guango del líder, El líder lo ve todo y lo sabe todo. Uy, eso sí es impresionante. Y nos va a llevar a un planeta ideal. Oh, ese líder parece una bellísima persona. Willy, creo que no estás avanzando mucho. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos. ¡Oh! ¡Tendremos compañía!
compañía. Pero, ¿por qué habrían de ayudarnos? Porque van a ser hipnotizados por las secreciones de una extraña rana peruana. ¡Mírala! Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos estudiando el caso de Shoko Asahara y la llamada secta del fin del mundo, como fue bautizada por alguno de los medios de comunicación. Y no deja de sorprendernos toda la megalomanía, tú lo estabas diciendo durante la pausa. Sí, no, bueno, recuerda completamente a Pinky Cerebro, como ya había dicho al principio, en donde Cerebro es, bueno, ya haremos lo mismo, ¿no? Tratar de conquistar al mundo. Sí. Y él está, bueno, en la misma línea, y de verdad aquí hay una de las cuestiones interesantes de los delirios que son muy difíciles como que de entrar a una lógica general, porque para él era lógico, para él tenía toda una secuencia, por eso a veces los delirios son muy difíciles como de confrontar. Pues sí lo soy, lo creo y esto es y ha de ser, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente hay una sobrecompensación tamaño mamut, sí, de una falla de autoestima demasiado severa. Vamos a recordar lo que nos platicabas al principio. Perdió la visión del ojo izquierdo y casi la del derecho. Eso lo pone en automático en una cierta desventaja, que igual se entrenó, practicó, se superó a sí mismo. Conquistó a la chica bonita y acaudalada. Claro, y con 6 hijos y todas estas cuestiones. Sin embargo, eso no quiere decir que haya superado el complejo de inferioridad, el sentirse disminuido, todo el bullying que sufrió. Y aquí lo vemos en tamaño exageradísimo, literal, para conquistar este mundo que tanto daño le hizo. Imagínate cuánto enojo, cuánta rabia, cuánta sed de venganza estaba acumulando para llegar a decir, el mundo es mío y ahora van a ver cómo los voy a tratar. Fíjate que, por ejemplo, él comenzó a desarrollar sus herramientas de venganza. Sus científicos desarrollaron una toxina derivada del virus del botulismo. No coman latas cuando estén oxidadas, los alimentos les puede pasar. El Clostridium botulinum supuestamente era 10,000 veces más potente que el veneno de una cobra, pero no tuvo éxito, pues la toxina se neutralizaba con el contacto con el aire. Él tenía pues la intención de hacer grandes matanzas, una aniquilación masiva directamente al corazón del Japón y pues a toda su clase política, pero bueno, no le funcionó. Él intentó diseminar esta toxina en el centro de Tokio, muy cerca del Diet, el llamado así parlamento japonés, y sobre todo en la boda del príncipe Naruhito, pero pues se le, como dicen aquí vulgarmente, se le cebó. Sí. Una mezcla de incompetencia y pues vaya, de que sus planes estaban mal pues direccionados, afortunadamente. Entre los planes fallidos, el grupo comenzó a producir en sus laboratorios el Bacillus anthracis, mejor conocido como Anthrax, un arma biológica desarrollada por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Al inhalar esporas del bacilo, todos nos acordamos después del 11 de septiembre allá en Estados Unidos, las Torres de Gemelas y etcétera, que estuvieron circulando muchas cartas en atentado claro que contenían polvo, que contenían esporas de Anthrax. De Anthrax, exacto. Terrible el asunto, es una técnica destructiva tremenda. La víctima, al inhalar estas esporas, tiene síntomas similares a los del resfriado, tiene fiebre, tiene vómito, tiene dolores corporales, tiene coloración negruzca en la piel, hay una inflamación del cerebro, hay hemorragias, dificultad para oxigenarse, no solamente para respirar, y eventualmente causa un coma y eventualmente la muerte. Ellos tenían la intención de diseminar esta bacteria desde las instalaciones de la UM, desde su laboratorio en el Monte Fuji. Afortunadamente, ninguna persona murió, aunque cientos en las poblaciones cercanas reportaron dolores de estómago y síntomas de envenenamiento. Lo que pasó es que Seiichi Endo, el ingeniero genético, ya lo mencioné hace un rato, y biólogo molecular del curso, utilizó una cepa que no tenía efecto sobre los humanos, solamente sobre los animales. Afortunadamente no causó esta mortandad que tanto esperaban con las esporas de Anthrax. Sí, y además fíjate que fue, sí, como que ir practicando, iban ensayo y error. Ya llevaban 2 y como que no les había resultado. Lo triste aquí es que no fue lo suficientemente fuerte como para alertar a la población y como para alertar a la policía o a alguien de que algo estaba sucediendo. Siendo así, bueno, pues van caminando, bueno, ya ensayo y error, todo ese tipo de circunstancias.
y pues llegan al gas sarín, Sí. ¿no? O fluoruro metilfosforil oxipropano. Suena así como que todo rimbombante, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Es un arma química que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, ¿sí? Es un líquido incoloro e inodoro. Es muy parecido a los pesticidas organofosforados. Ujú. Es decir, todos aquellos que van a matar o aniquilar a cierto tipo de pestes para que puedan las plantas seguir su camino de cultivo, ¿ok? Ya hablamos un poco sobre los pesticidas organofosforados en el capítulo de Graham Young, el asesino, aquel programa Juguemos a los Venenos o algo por el estilo. Sí, y en donde tenemos, bueno, todo el amplio espectro de todo lo que pueden hacer, ¿no? Ujú. Es letal, Ujú. punto. O sea, no hay más. Sí, claro. Aquí es algo directo, algo sustancioso, y una gota puede matar a una persona adulta. Una gota, imaginen, o sea, pongan ustedes en un gotero, vacíen agua, una gotita, eso de este gasarín puede aniquilar a una persona adulta. Entonces, Impresionante. es algo bastante directo, ataca al sistema nervioso, es de rápido efecto, sus síntomas son irritación en el sistema respiratorio, dolores en el pecho, espasmos violentos, vómito, pérdida de la motricidad, convulsiones, de ahí llega al coma, Ujú. bueno, y al último, a la muerte. Fíjate que, como dices, ensayo y error previo. El 27 de junio de 1994, el AUM realizó pruebas de la toxicidad en la ciudad de Matsumoto, concretamente en la prefectura de Nagano, a 100 millas de Tokio. Hubieron 7 muertos, docenas de intoxicados, muchos incapacitados permanentemente. La policía, pues vaya, ya era para que hubiera estado alerta, porque esto no era más que el preludio, el ataque definitivo. Aproximadamente a las 8 de la mañana hora local del 20 de marzo de 1995, que era la hora pico, la hora de mayor afluencia, cientos de pasajeros de 6 estaciones de las 5 líneas del metro de Tokio se quejaron de fuertes dolores de garganta, de dificultad para respirar, de irritación en los ojos. ¿Cuál era la causa? Varios paquetes abandonados en varios vagones en el metro que estaban envueltos con periódico y que emitían un líquido transparente. Pues imagínate la situación ante esto, pánico completo. Imagínense la hora pues de mayor tránsito en el metro de aquí de la capital de la Ciudad de México. Impresionante. Sí, y además imaginen exactamente el metro aquí en la Ciudad de México a las 8 de la mañana. Horror total. Bueno, ahora esa misma cantidad de personas multiplíquenlas por 4 o 5. Precisamente en el metro de Tokio hay lo que son, creo que les llaman los empujadores, digamos que la traducción sería aquí, en donde tienen unos artefactos estilo palas, en donde su trabajo es empujarlos con esas palas para meterlos todos a presión a la cabina del tren, ¿no? Uh-huh. Del metro, donde quieren viajar, etcétera. Y eso es todos los días, por la cantidad de personas tan grande que utiliza esa vía pública, ¿no? Ese transporte público. Imaginen la cantidad de afectados que pueda haber. Impresionante, y aquí se dan los primeros actos de heroísmo y siempre son por parte de la población civil, porque obviamente las autoridades para este momento no habían llegado, no habían atendido la emergencia. Pues conductores de los trenes, personal de las estaciones del metro, comenzaron a evacuar a la gente e hicieron los primeros intentos por contener estos paquetes. Muchos de ellos pues obviamente se expusieron al gas sarín y fueron algunos de los primeros en perder la vida. Intervino el ejército inmediatamente, cuerpos de emergencia a más no poder, los hospitales estaban repletos hacia toda su capacidad, era un escenario de pesadilla. El ejército con trajes especiales lograron contener las fuentes de riesgo. El recuento final, afortunadamente, y digo, es un eufemismo, 12 muertos, más de 600 heridos, que obviamente hubiera podido multiplicarse 3 o 4 veces fácil esta cantidad, me estoy yendo corto. Muchas personas con ataques de pánico. Todo esto se debió a un ataque coordinado. Miembros de la UM dejaron estos paquetes en los trenes en cada línea y pincharon el paquete con un paraguas para liberar la toxina. Afortunadamente no lo hicieron bien, pero si lo hubieran hecho bien, pues las víctimas serían miles. Sí, y literal hubiera sido algo como de estas tragedias que se hablan ahora de fin del mundo, apocalípticas, ¿no? Completamente apocalíptica, y en donde el terror, en donde la falla de control, el desconcierto se hubiera apoderado de las personas.
porque no era solamente las que estuvieran intoxicadas, eran las que entraran en pánico tratando de correr y empujar y pisotear y caerse y todo esto a otras personas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Además de que la secta es perseguida, porque empiezan a relacionarlos, obviamente, dicen, no, pues ya creo que parece ser que todo apunta para acá, los empiezan a buscar. Y pues allanan el lugar del Monte Fuji. Su cuartel general. Precisamente el principal, ¿no? Y ahí encuentran muchos de estos químicos y laboratorios, en fin. Y dicen, no, es que nosotros lo usamos para fertilizantes. Pues ya bajo amenaza, bajo, ya sabes, las declaraciones, en fin. Dicen que el 15 de abril iba a haber otro atentado aún mayor que fue el de Kobe. Decían que iba a ser mayor, de la ciudad de Kobe, imagínate, ¿no? Y aquí suena algo interesante porque acusan a Estados Unidos de haber plantado precisamente todo eso y que los querían hacer parecer como culpables. Digo, a mí aquí me surge una pregunta. Yo la verdad hay muchas cosas que no me agradan de los gringos, pero aquí qué interés podría haber tenido, ¿no? El viejo truco de yo no fui, fue TT. Sí, como ya conocemos que cuál es el malo siempre y el que hace y todo, Estados Unidos podrá hacer muchas cosas, pero ataca de frente en ese sentido, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No me parece, te voy a conquistar, me voy a meter, te voy a agarrar a palazos y te voy a agarrar a balazos. Digo, en su momento no se pero tocaron... no atentados así. En su momento no se tocaron el corazón para aventar 2 bombas atómicas, por ejemplo. Lo más mínimo, ¿no? Entonces... no es el estilo. Ahora sí que no es el modus operandi de Estados Unidos. Entonces tratan de envolverlo desde ahí. Que es obviamente parte de esta cobardía, ¿no? De esto de yo soy muy, muy fregón, muy grande, mientras no me descubran, pero cuando me dicen, no, yo no fui, ¿no? Y son los que esconden la mano, los que agachan la cabeza y no asumen su responsabilidad. Fíjate que nuestro viejo amigo Robert Ressler, en su libro He vivido en el monstruo, I have lived in the monster, hace un recuento bastante minucioso del recorrido que hizo en todos estos lugares. Él visitó las instalaciones del metro en Japón, en Tokio. Él visitó algunas de las instalaciones de la UM en su momento y pues dictaminó que tenía todos los matices de un acto terrorista. Y hay que recordar que el terrorismo es el realizar acciones en contra del bienestar común, sembrando el terror. Entonces esto se asemeja o esto se acopla bastante bien a la definición que existe para la materia. A pesar de esto y de que se allanó la casa matriz, podríamos llamarle, no había órdenes de arresto, Asahara estaba libre, muchos de los miembros claves del grupo estaban libres. Hacia el 23 de abril de 1995, Hideo Murai, que era el jefe científico de la secta, fue apuñalado ante los ojos incrédulos de las personas y de las cámaras de los medios de comunicación por un hombre llamado Hiroyuki Yo, quien eventualmente se entregó a la policía y dijo que atacó al hombre en venganza por los atentados del metro. Murai, el jefe científico, murió unas cuantas horas después en el hospital, pero hubo otro intento de ataque. El 5 de mayo siguiente, que era día festivo en Japón, se reportó que una bolsa estaba incendiándose en un baño, pues de inmediato se prendieron todos los focos rojos, todas las alertas. La policía y las autoridades lograron contener este incendio. Se trataba de un dispositivo con 2 condones llenos de cianuro de sodio y de ácido sulfúrico, los cuales pretendían mezclarse y producir cianuro de hidrógeno, un compuesto altamente letal. Afortunadamente se impidió el atentado. Sí, afortunadamente llegaron a tiempo y pudieron disolver todo este tipo de cosas. Entonces, al día siguiente, que fue el 16 de mayo, bueno, pues al fin aprendieron a Asahara mientras estaba en meditación, ¿verdad? Digo, pues hay que estar en paz con uno mismo, su conciencia, el ser interno. Y esto no lo digo en tono de burla para todos aquellos que practican este tipo de meditación. A mí misma me gusta, digamos, ¿no? Pero cuando lo haces consciente de ti. Eso es lo importante. Aquí realmente era una burla de parte de este señor hacia todo este tipo de filosofías y encuentros internos a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de todo este tipo de cuestiones. Aquí es algo cínico, aquí es algo que va acompañado nuevamente a toda la patología que hemos ido platicando a lo largo del programa. Es alguien que se cree más allá del bien y del mal y que él dirige las cosas, lo cual no es así. Y hasta aquí fue cuando se lo demostraron, lo detienen
y decir, bueno, pues ahora sí te toca pagar, ¿no? Él fue sometido a juicio a inicios de 1996, enfrentó 27 cargos de homicidio, le fue barato, 13 acusaciones separadas, sus abogados lo declararon inocente de todos los cargos. Él desde ese momento entró en un mutismo y en un permanente estado de meditación, a pesar de que estaba en una prisión de máxima seguridad. Para no hacer el cuento largo, el 27 de febrero del 2004, hace 5 años, fue sentenciado a morir en la horca, incluido por el homicidio de la familia del abogado Sakamoto. El hombre, a mí me leo su caso y leo los detalles que rodearon su muerte, me parecen profundamente indignantes. El hombre quería hacer un poco de justicia, quería hacer un poco de bien y pues fue truncado, su vida fue cortada de tajo por estos locos. Asahara recibió su sentencia de muerte tranquilo, sonriente, como le hacía lo que el viento Juárez, como dicen aquí en México. Los otros miembros de la UM, principales involucrados en los atentados, fueron sentenciados o a muerte o a cadena perpetua. Asahara apeló el fallo, pero este fue ratificado. Le dijeron que era perfecto. Hoy en día, pues está esperando, gozando de 3 comidas gracias al sistema penitenciario japonés, en una celda, en una prisión de máxima seguridad, pues esperando su encuentro final con el destino, a ver si es cierto que Dios le iba a prometer favores por haber desencadenado este apocalipsis. ¿No se le ofrece un mesías? No, pero vas a prestar esas monedas, amigo. Ay, debí quedarme con los iluminados. ¡Maldición! Se derrumba como todas las cosas en las que creo. Ni hablar, tendré que volver al viejo vudú. ¡Ay! Creo que necesito un trago. Ven conmigo. Y pues bueno, el grupo perdió fuerza. Completamente, pues ya no tenían al principal, al que los estuviera manipulando, moviendo, llevando, etcétera. E inclusive una de las cosas que hacen es cambiar su nombre a el Aleph, en donde mantienen un bajo perfil, y parece ser que lo que en verdad andan buscando, los que muchos se adhirieron al principio a esta secta, era esta búsqueda espiritual, esta paz, esta meditación. Y parece ser que con los 2,000 miembros más o menos que tienen actualmente lo están logrando, ¿no? Sin pensar en cosas exageradas, megalomaníacas de conquistar al mundo, ni de a ver qué pasa con el apocalipsis del mundo, sino en esta parte de ver hacia adentro y de salvarse primero en sí mismo, ¿no? Lo cual es muy acorde con las filosofías orientales. Fíjate que yo después de que estudié este caso, Lupita, me acordé de una película que se llama El último rey de Escocia, maravillosa, donde el personaje principal al final le dice a Idi Amin, Forrest Whitaker, maravilloso, ¿sí? Usted es peligroso porque es un niño. Shoko Asahara era así, era un niño resentido. Sumamente dolido, por eso lo que decía hace rato, ¿no? Este chico maltratado, al que se burlaban, carente de todo lo económico, deseoso de todo lo material, con una visión, imaginen, simbólicamente pensando, ¿no? ¿Cómo podía ver el mundo sin un ojo? Usted está pensando un ojo y en automático el grado de tercera dimensión que tenemos para acoplar las cosas se cambia, se modifica. Ahora entrecierran ese ojo que ha quedado abierto. Esa era la visión. Él veía así el mundo y desde ese ángulo lo simbolizó, le dio el significado para él de algo hostil y de algo agresivo, y en donde él se sentía nada o casi nada, disminuido completamente. Entonces lo que hace es sobrecompensar a tal grado de todos me la van a pagar. Pues esos fueron los sueños truncados de Shoko Asahara por dominar el Japón, eventualmente el mundo. Devolvemos su caso al archivo criminal de testigos del crimen y pues aprovechamos la ocasión para agradecer su atención y despedirnos por ahora, cuando regresaremos la siguiente semana con otro caso harto interesante. Claro que sí, esperamos que les guste. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.